Hay equipos que ganan y hay equipos que cambian las reglas del juego. Y entre 2008 y 2012, el Barça de Pep Guardiola hizo las dos cosas. Fue, sin duda, una era que dejó una huella imborrable. Y hoy vamos a intentar desgranar las claves de aquel equipo de leyenda. Para que nos hagamos una idea de la dimensión de lo que estamos hablando, empecemos con un dato que es abrumador. 14 títulos en solo 4 temporadas. Una auténtica barbaridad que demuestra un dominio casi total en la historia del fútbol. Pero es que no fue solo la cantidad, fue la perfección. En 2009 lo ganaron absolutamente todo. Liga, Copa, Champions, las 2 Supercopas y el Mundial de Clubes, el famoso sextete. Algo que hasta entonces nadie jamás había conseguido. Entonces la pregunta es obligada. ¿Cómo lo hicieron? ¿Cuál era el secreto detrás de esa máquina casi perfecta? Pues para entenderlo vamos a ver paso a paso. Primero, un repaso a su era dorada, luego su filosofía de juego, su forma de defender, el arma táctica que lo cambió todo y, por último, el legado que nos dejaron. Venga, empecemos por el principio. Hay que situarse entre 2008 y 2012. Son 4 años en los que el Barcelona, con un entrenador de la casa y una base de canteranos, no es que jugara bien, es que directamente alcanzó la cima del fútbol mundial. Y es que el ascenso fue meteórico. Fijaos, en junio de 2008 nombran a Guardiola. Menos de un año después, ya habían ganado el triplete. Para diciembre de ese mismo año, el sextete. Esta cronología nos muestra la velocidad increíble con la que su revolución se consolidó, culminando con otra Champions en 2011, antes de su marcha en 2012. Vale, ya hemos visto los trofeos, los qués. Pasemos ahora a lo interesante, los cómos. ¿Cuál era la idea que había detrás de ese fútbol que a veces parecía hipnótico? ¿Cuál era su base, su ideología? Aquí está la clave de todo, el famoso juego de posición. Y ojo, que no se trataba de tener el balón por tenerlo, de aburrir. La idea era usar la posesión como un arma para desordenar al rival, para generar ventajas numéricas en zonas clave, y a partir de ahí, atacar sin piedad los espacios que el contrario dejaba al intentar defenderse. Y esto lo conseguían con unas normas muy claras. Conservar la pelota hasta encontrar la mejor opción, moverla a 1 o 2 toques para descolocar al oponente, y sobre todo, un movimiento constante de todos, absolutamente todos los jugadores sin balón. El resultado era que el rival siempre iba un paso por detrás, siempre reaccionando. Sobre el papel, el dibujo era un 4-3-3. Pero la clave no estaba ahí, en el dibujo estático, sino en la fluidez. Las posiciones no eran fijas, no era un sistema rígido, para nada. Se trataba de ocupar y dominar los espacios de manera inteligente. Claro, para tener tantísima posesión, tienes que recuperar el balón muy rápido, ¿no? Y aquí es donde su defensa se convertía en realidad en su mejor ataque. La idea era simple pero demoledora. Los primeros en defender eran los propios delanteros. La presión era inmediata, justo en el segundo en que perdían la posesión y muy arriba en el campo, para ahogar al rival antes de que pudiera ni siquiera levantar la cabeza. Y no era una presión caótica, ¿qué va? Era un esfuerzo perfectamente coordinado. Primero, los delanteros saltaban para cortar los pases fáciles. Inmediatamente, el centro del campo se adelantaba para achicar el espacio. El objetivo final, forzar un error en la zona más peligrosa posible para el rival. Y volver a atacar. Y esto nos lleva a la gran innovación táctica, al arma secreta que descolocó por completo a todos sus rivales y que seguramente definió a este equipo para siempre. La figura del falso 9. A ver, para entender esta genialidad veamos la diferencia. Un 9 tradicional, el típico tanque, es una referencia fija arriba peleándose con los centrales. El falso 9, sin embargo, es un delantero que abandona esa posición para bajar al centro del campo. ¿Y qué pasa entonces? Pues que deja a los defensas centrales sin nadie a quien marcar. Los deja literalmente en tierra de nadie. La genialidad de Guardiola, como bien se ha señalado, no fue tanto inventar la figura del falso 9, que el concepto ya existía, sino perfeccionarlo hasta convertirlo en un arma imparable. Y claro, tenía el intérprete perfecto para ello, Leo Messi. Al retrasar su posición, Messi creaba lo que algunos llamaron un agujero de seguridad, un espacio letal justo entre la línea de defensas y la de centrocampistas del equipo rival. Una zona que era puro veneno. Y aquí venía el jaque mate. Se creaba un dilema imposible para los centrales rivales. ¿Qué hago? ¿Salgo de mi zona de confort para seguir a Messi hasta el centro del campo o me quedo para proteger el espacio a mi espalda? La realidad es que no había una respuesta correcta. Pensemos en la primera opción. Si un central salía a perseguir a Messi, dejaba un cráter, un hueco enorme en el corazón de su defensa. Y claro, ese espacio lo atacaban al segundo extremos rapidísimos como Henry o Villa con desmarques en diagonal. Era, una trampa mortal.
Pero es que la segunda opción no era mejor ni mucho menos. Si los centrales se quedaban en su sitio, ¿qué pasaba? Pues que le daban al mejor jugador del mundo justo lo que más quiere: recibir solo, girarse y correr de frente hacia la portería. Era el peor escenario posible. Estaban condenados, eligieran lo que eligieran. Y todo esto nos lleva ya a la última parte. Al final, después de todo este análisis, ¿cuál es el legado de este equipo? ¿Cómo cambió el fútbol para siempre? Pues su dominio, en resumen, se puede decir que se sostenía sobre 3 grandes pilares. 1. Una filosofía de posesión para controlar el ritmo. 2. Una presión asfixiante para nunca perder ese control. Y 3. La genialidad táctica del falso 9 para crear un caos irresoluble en las defensas rivales. Hay una cita del exfutbolista y entrenador Jorge Valdano que creo que captura la esencia de todo esto a la perfección. La clave de Guardiola no fue crear una jaula táctica, sino todo lo contrario. Diseñó el sistema perfecto para liberar y potenciar el increíble talento de una generación de futbolistas que sencillamente era única. Y esto, al final, nos deja con la gran pregunta. ¿Lo que vimos en aquellos 4 años fue la fusión perfecta entre un sistema revolucionario y una generación de talento irrepetible? Quizás la respuesta sea que, a ese nivel de excelencia, una cosa no podría haber existido sin la otra.